definición, mientras que las de tipo obstructivo tienen que ver con la imposibilidad del tránsito del aire a través de los bronquios y bronquioles, ¿cierto? Esas son las características principales. Dentro de las que son obstructivas encontramos la bronquitis crónica y el enfisema, que juntas las llamamos EPOC, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Eso es exactamente lo mismo. Hay otras allí como la bronquiectasis y el asma, que es transitoria. Es de las obstructivas, pero es transitoria. Las otras no, mejoran. Por su parte, las restrictivas encontramos aquellas que tienen que ver con alteraciones a nivel de la pared torácica. Les había mencionado, por ejemplo, el mesotelioma maligno, pero que también durante fracturas de la vea costal usted puede encontrar, al menos de manera transitoria, enfermedades restrictivas del pulmón, las enfermedades intersticiales o neumoconiosis, que ya vamos a ver, los síndromes de dificultad respiratoria aguda también entran en este grupo, así como la fibrosis intersticial y la sarcoidosis, que hace parte de las enfermedades que tienen un componente inmunológico, pero que no sabemos exactamente cómo funciona. Entonces, primero vamos a ver las obstructivas pulmonares, y de ellas quizás la más importante de todas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que está representada por dos grupos de enfermedades, por el enfisema y por la bronquitis crónica. Es difícil encontrar pacientes que tengan solo enfisema o que tengan solo bronquitis crónica. Eso casi que es imposible. Usted va a encontrar a los dos, usted va a encontrar a los pacientes que tienen una mezcla de las dos patologías. En la bronquitis crónica, el sitio que se ve más frecuentemente afectado son los bronquios. Ese es el sitio que se ve afectado. Y la característica histopatológica de estas es que las glándulas van a tener hipertrofia e hiperplasia. Las glándulas mucosas de los bronquios van a tener hiperplasia e hipertrofia, y además va a haber una hipersecreción de moco. Conociendo las características histológicas, pues usted ya puede saber que si tiene mucho moco, pues la característica clínica es que va a tener mucha tos con expectoración, porque va a movilizar flema todo el tiempo. La etiología está relacionada, es decir, la causa está relacionada principalmente con el consumo de tabaco, aunque también la contaminación del aire es frecuentemente asociada a la bronquitis crónica. Por su parte, a los bronquíticos crónicos, en términos generales se les llama abotagados azules. Abotagados azules. Entonces, el fenotipo de los bronquíticos crónicos es un hombre con sobrepeso, obesidad, que se ve muy azul, como cianótico, ¿verdad? Porque tiene dificultades en movilizar el oxígeno, y que tose y expectora mucho. Por su parte, los enfisematosos, el daño está a nivel del acino, ¿sí? Los acinos alveolares terminan, se puede fijar cómo le va a poner así. Las paredes de los acinos terminan destruyéndose de tal manera que lo que eran acinos pequeños termina siendo un único saco grande, que por supuesto disminuye la superficie de intercambio gaseoso. ¿A qué se refiere eso? Supongan ustedes que acá en el tercer piso, como está en la actualidad, cada uno de los salones es un pequeño alvéolo, ¿verdad? Y que todo el lugar es un acino, ¿verdad? Todo el piso es un... Si yo quito las paredes de los alvéolos, pues me queda solamente una parte grande en la que solamente puedo intercambiar gas con las paredes externas. En cambio, como está, esta pared serviría como lugar para intercambiar gas, esta también, ¿verdad? En cambio, una sola pared es menos superficie que todas estas. Hay un agrandamiento de los espacios alveolares con una destrucción de la pared alveolar. El tabaco es la principal causa, y estos pacientes, como no tienen hipertrofia ni hiperplasia de las glándulas, pues su síntoma no tiene que ver con la expectoración, sino que más bien su tos es seca. Si a los bronquíticos les decimos abotagados azules, a los enfisematosos les decimos sopladores rosados. Es porque se escucha como una respiración fuerte. Ellos no tienen problema para mover el aire tanto, no por los bronquios. En cambio, los otros sí tienen más problema para mover. De tal manera, en ninguno de los dos casos se presentan como enfermedades puras. Siempre hay una mezcla de los dos. Esto es básicamente lo mismo. Las vías respiratorias grandes son las que más frecuentemente están
afectadas en la bronquitis crónica, mientras que el enfisema son los acinos los que se encuentran afectados. En el asma, la obstrucción que ocurre de las vías respiratorias es transitoria o reversible, diferente a lo que ocurre en el EPOC, que la obstrucción de las vías aéreas es crónica e irreversible. ¿Cómo sé yo que es irreversible? Porque yo le puedo hacer pruebas al paciente. Entonces le puedo hacer espirometría. Y dijimos que la espirometría puede medir dos cosas. Uno, qué tanto aire le cabe en los pulmones, y dos, qué tan rápido soy capaz de mover el aire. Si yo soy un paciente con EPOC y me hacen una prueba y al principio se dan cuenta de que yo muevo muy lento el aire, o que la velocidad de expiración forzada es muy lenta, y luego me dan un broncodilatador, digamos que me dan salbutamol, y me hacen otra vez la prueba y ven que se está moviendo muy rápido el aire, pues yo no tengo EPOC, porque el EPOC es irreversible, es decir, no importa si yo le pongo broncodilatador, el paciente no va a cambiar su curva en la espirometría. En relación a los factores de riesgo para desarrollar EPOC, desde luego el primero es fumar, y aquí sí no es un comodín, o sea, acá sí está francamente relacionado con él. Que el paciente tenga una anomalía preexistente en los pulmones, es decir, que durante el desarrollo embrionario haya tenido alguna anomalía que le genere un daño previo en el pulmón. El envejecimiento, por supuesto, ser del género masculino, pero sobre todo porque está asociado a trabajos en los que hay mayor exposición a la polución o a contaminantes del aire. Algunas enfermedades ocupacionales, como por ejemplo los que trabajan en minas de oro o minas de carbón, ¿verdad?, suelen sufrir de EPOC. Exposición al sílice y al vidrio, y aquellas personas que tienen deficiencia de la alfa-1 antitripsina. La causa alfa-1 antitripsina. La causa número 1 de EPOC, la causa genética número 1 de EPOC es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, pero no es la causa número 1 general, es solamente la causa genética, porque si es la causa número 1 es el cigarrillo, no hay duda. ¿Deficiencia o falta? Es lo mismo, deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Y qué hace entonces la alfa-1 antitripsina? La deficiencia de la alfa-1 antitripsina es la causa genética número 1, o es la principal causa genética para el desarrollo del EPOC. Lo que no quiere decir que sea la causa número 1 de EPOC. La causa número de EPOC es el tabaco. Alrededor, ¿cuántos creen que es el porcentaje? Es decir, si yo cojo 100 personas que tengan EPOC, ¿cuántos de esos van a tener deficiencia de alfa-1 antitripsina como causa de su enfermedad? El 1%. Es casi nada. Casi todos están asociados a causas externas. Casi ninguno está asociado al déficit de la alfa-1 antitripsina. Hay otros factores de riesgo menos frecuentes, como la hiperactividad bronquial, es decir, las personas que durante su infancia sufrieron de asma parecen que tienen un riesgo incrementado. La historia familiar, las personas que se encuentran desnutridas, las personas de raza blanca, infecciones durante la infancia del tracto respiratorio, y desde luego la pobreza. Ser pobre es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. ¿Ah? Porque normalmente las personas en condición de pobreza son las que trabajan en las minas de carbón, las que cocinan con leña. Cocinar con leña también es un factor de riesgo muy importante en nuestra población para el desarrollo de EPOC. Las que viven en hacinamiento, eso podría incrementar las infecciones respiratorias respiratorias. Hasta ahí, nada más, digamos que la parte de bronquitis, si uno es estricto, pues vamos a ver un poquito del enfisema. Ya habíamos dicho que era el agrandamiento de los espacios alveolares. Ya habíamos dicho que el enfisema es el agrandamiento permanente de los espacios alveolares distales a los bronquios terminales, y que hay una destrucción de las paredes que no debe generar fibrosis, porque si genera fibrosis, entonces empezamos a pensar que no es una enfermedad obstructiva, sino una enfermedad restrictiva, y el enfisema hace parte de las obstructivas. Que al final el proceso inflamatorio y todo lleva a fibrosis, eso es otra cosa, ¿bien? Pero en
términos generales, el enfisema hace parte de las obstructivas. Es mucho más frecuente que sea centroacinar, es decir, a nivel del centro de la sina, y que se presente sobre todo en los segmentos apicales de los lóbulos superiores. Es decir, que el enfisema afecta sobre todo los lóbulos, los segmentos apicales. Después le sigue panacinar, que afecta todos los acinos. Este sería un panacinar y este sería un centroacinar. Miren que el acino distal no se encuentra comprometido por la enfermedad, solamente la región central. A mí no me interesa tanto eso de centroacinar, panacinar, con que sepan que el centroacinar es el más frecuente de todos, con eso es suficiente para recomendar. Y que los lóbulos más frecuentemente afectados son los lóbulos superiores. Ahora, en los pacientes que tienen deficiencia de alfa-1-antitrypsina, en esos pacientes el enfisema se manifiesta no en los lóbulos inferiores, sino en los lóbulos, no en los lóbulos superiores, sino en los lóbulos inferiores. Esa es como una diferencia de los pacientes que tienen enfisema asociado al tabaquismo, principalmente en lóbulos superiores, mientras que el enfisema asociado a la deficiencia de alfa-1-antitrypsina, sobre todo en los lóbulos inferiores. Ahora, ¿qué es lo que hace la alfa-1-antitrypsina? ¿Qué hace? Muy bien. ¿Y qué hace eso? Normalmente protege los pulmones y el hígado de daños. ¿De daños de quién? Esto puede provocar enfermedades como el EPOC y diversas afecciones hepáticas. Pancreatitis. Cirrosis, pancreatitis. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, fatiga, ictericia, dolor abdominal, y aunque no tienen cura, el diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento. La función es como proteger los pulmones de la inflamación y otras sustancias afectantes del ambiente. Entonces, la deficiencia de eso, pues, es como el gen defectuoso y pues, obviamente voy a estar muy expuesta. Y también está asociado a que normalmente los neutrófilos pueden producir elastasas que dañan parte de las proteínas de sostén. Entonces, si usted no tiene alfa-1-antitrypsina, no tiene nada que contrarreste esas elastasas. Entonces, los neutrófilos acá todo el tiempo las están produciendo y están dañando el septo alveolar. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que usted fume o esté expuesto a un contaminante, ya dijimos cuáles, ¿verdad? Y que además tenga una predisposición genética. Casi todas las enfermedades en la actualidad vamos a decir que son multifactoriales. Es decir, que no dependen de una sola cosa, sino que en realidad es una suma de boleticas, ¿verdad? Una vez ocurre eso, va a haber un proceso inflamatorio con liberación de mediadores inflamatorios, principalmente con activación de linfocitos con fenotipos CD4 y CD8, liberación de leucotrienos, interferón 8 y factor de linfocitos tumorales. Es decir, puras cosas que son de tipo proinflamatorio, ¿verdad? Por su parte, va a haber un desbalance entre la relación de proteasas y antiproteasas, y aquí es donde actúa entonces la alfa-1-antitrypsina. Les decía que los neutrófilos son capaces de producir elastasas y que las están produciendo todo el tiempo, pero que entonces el equilibrio permite que la alfa-1-antitrypsina elimine la elastasa antes de que ésta actúe sobre el tejido propio. Recuerden que las proteínas que liberan los neutrófilos no discriminan entre lo propio y lo extraño, así que también generan daño a nosotros mismos. Bueno, las elastasas son capaces de degradar proteínas de la matriz y las producen los neutrófilos todo el tiempo, ¿verdad? Sobre todo en escenarios de inflamación como este. Si usted, además de que está expuesto a eso, tiene déficit de alfa-1-antitrypsina, pues está jodido, ¿verdad? Que todo el tiempo va a estar actuando. Y finalmente, el estrés oxidativo dentro de la célula pues va a llevar a apoptosis, sobre todo por la vía intrínseca de la apoptosis. Va a haber daño de la pared alveolar y esto va a permitir además que vayan o que hayan más frecuentemente infecciones bacterianas y virales que incrementan el daño por liberación de más mediadores inflamatorios. Es decir, que se vuelve como un círculo vicioso. Por eso cada vez que una persona que tiene POC sufre una neumonía o una infección, cuando sale de la hospitalización sale peor de lo que entró. Es decir, su capacidad pulmonar es peor que la que estaba antes de que sufriera la enfermedad. Una pregunta. En el caso del el déficit de la alfa-1 alfa-1-antitrypsina. En el caso de que el paciente empiece a presentarlo, ¿se presentaría de una como tipo un EPOC o tiene como una...? Yo les dije que esto que yo les enseño del abotagado rosado, del abotagado azul y del
y del sopeador rosado, eso solamente está en el libro. O sea, yo nunca he visto uno que sea solo de uno de los dos. Es decir, y difícilmente en nuestro país, digamos que ya porque hemos avanzado un poquito más, pero imagínense que usted tenga que hacer 100 pruebas para definir si una persona tiene deficiencia de alfa-1 antitrypsina. O sea, a 100 epocosos yo les hago la prueba y solo en uno me sale, pero esto es una prueba genética, es muy costosa, entonces no está tan ampliamente distribuida. En ciudades como Cali sí existe la posibilidad. Es decir, nosotros estamos regularmente bien en Cali y parece que Cali le apuesta un poco como al turismo médico, entonces también en ese sentido pues tenemos, digamos que tecnología que podemos encontrar en Bogotá. Ese cuento de que antes las cosas solamente se hacían en Bogotá, eso es mentira, eso ya se hace en todo lado. Entonces nada, solamente para recordarles que la alfa-1 antitrypsina está producida principalmente por el hígado, que no solamente protege al pulmón de las elastasas del neutrófilo, sino muchos otros órganos, tanto así que si usted tiene deficiencia de alfa-1 antitrypsina también tiene riesgo de generar cirrosis o pancreatitis crónica. Bien, entonces, ¿cómo es la morfología? Clásicamente en la macroscopía nosotros vemos un pulmón que semeja a un panal de abejas. Los espacios alveolares se encuentran rotos, decíamos que la fibrosis tenía que ser mínima, y uno ve que el alveolo, tanto a la macro como en la micro, pues tiene paredes destruidas y tenemos espacios alveolares muy grandes con pérdida de la superficie de intercambio gaseoso. En relación a la bronquitis crónica, el diagnóstico suele ser clínico, persistencia de tos por al menos 3 meses consecutivos, al menos 2 años consecutivos, y por supuesto si usted lleva 3 meses con tos sin ninguna causa aparente, pues le tendrán que descartar que tenga tuberculosis, ¿verdad? No. Ahora, fumar es el mismo factor de riesgo tanto para bronquitis como para enfisema. Las ciudades contaminadas, por supuesto que también. No es lo mismo vivir en Cali y no es lo mismo vivir en unas zonas de Cali que en otras zonas de Cali. No es lo mismo vivir en Cali que en Jumbo, ¿verdad? Una ciudad tremendamente industrializada. Pero alrededor de 1 de cada 4 hombres tendremos entre los 40 y los 65 años. Es la tercera causa de muerte en el mundo y el 80% de esta muerte se producen en países de ingresos medianos y bajos. ¿Por qué? Pues porque principalmente en estos lugares es donde estamos expuestos a más contaminantes sin las medidas de protección. En los países ricos también hay muchos contaminantes, muchísimos, pero en nada se va a comparar las medidas de protección que se utilizan en estos lugares como las medidas que utilizamos acá. Si por ejemplo vamos a la India, que en teoría es un país de medianos ingresos, pues ustedes van a ver cómo las personas están expuestas, por ejemplo, allí en las curtiembres, es decir, a donde llevan los cueros del ganado, a cuánto químico hay sin ningún tipo de medida de protección, ¿cierto? Es diferente que usted también trate los cueros en una curtiembre, pero en la que todo esté súper industrializado y usted no tenga tanta exposición a esto. Además, porque en los países de bajos ingresos y medianos ingresos comprar un cigarrillo es muy barato. Una cajetilla de cigarrillos acá, es decir, la de 10 cigarrillos, creo, no sé, hace muchísimo tiempo no compro cigarrillos, vale 20.000, no sé, o 10.000. Pero digamos que fuera un Marlboro, digamos que fuera un Marlboro. Bueno, entonces digamos que uno de 10 vale, digamos que vale 10.000. Usted paga en impuestos a la nación el 50% de lo que vale, es decir, usted paga 5.000 pesos de impuesto. ¿Y por qué? Porque es un impuesto que se le puso para tratar de desincentivar el uso del cigarrillo. En otros países los impuestos son tan altos que a la gente del común como nosotros no compran cigarrillos normalmente, porque es como un lujo. Entonces compran los cueros y hacen ellos sus cigarrillos con tabaco, es decir, compran aparte el tabaco y aparte los cueros y hacen los cigarrillos. Que si eso es mejor o es peor, eso es lo mismo, igual es tabaco quemado, entonces es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué opinión les merecen entonces en relación al EPOC y al enfisema el uso de vapeadores? Ahora,
Ustedes, hombres y mujeres de ciencia, ¿qué dirían en la actualidad en relación al uso de vapeadores? ¿Quién fue el último? Entonces, hasta hace muy poco y hasta el semestre pasado yo les había dicho que la evidencia no era suficiente para decir si eso es malo o es bueno. En este momento la evidencia es suficiente para decir que tiene daño sobre el pulmón, no para decir que genere cáncer. Eso no lo sabemos todavía. Porque ha pasado Porque ha pasado muy poco tiempo. Necesitamos que sigan vapeando para por ahí en unos 20 años poder hacer un estudio retrospectivo y ver si es bueno o no. ¿Bien? Ahí vamos progresando la ciencia. Entonces la hipersecreción de moco tiene que ver, en la patogénesis del EPOC decíamos que la característica principal era la hipertrofia e hiperplasia de las glándulas submucosas con una hipersecreción de moco y que tiene que ver sobre todo entonces con algunos factores de transcripción que son capaces de inducir precisamente factores que sean pro-catabólicos, es decir, que usted tenga la capacidad de producir más proteínas, que tenga la capacidad, pro-anabólicos, que tenga la capacidad de producir más proteínas, que sea capaz de producir más moco, que finalmente lleve a la hiperplasia y la hipertrofia de las glándulas submucosas. ¿Nos interesa esto que ocurre acá? No, del todo no nos interesa, yo no me lo voy a practicar. De acá me interesan algunas cosas. Esto es lo que veíamos en inmunología, entonces piensen ustedes que los DAMS, en este caso, es el cigarrillo. El cigarrillo entonces lo reconocen principalmente, entonces los macrófagos que se encuentran allí y van a reconocer las sustancias nocivas para ellos que son liberadas por las células epiteliales expuestas a esas especies reactivas de oxígeno. Y esos macrófagos van a tener principalmente un perfil que sea proinflamatorio. Son las mismas interleuquinas que vimos arriba. Factor de necrosis tumoral, especies reactivas de oxígeno e interleuquina 8. Son exactamente las mismas que habíamos visto antes. No se vayan a aprender esto de acá, no nos interesa. No nos interesa. Pero esto de acá sí, no aparece. Finalmente los macrófagos son, digamos que el daño inflamatorio va a llevar a fibrosis, destrucción alveolar e persecución de moco. Dijimos que la fibrosis no puede ser lo predominante acá porque no es una enfermedad restrictiva sino obstructiva, pero al final será tal el daño que va a haber fibrosis, sobre todo por liberación del factor de crecimiento transformante beta que es capaz de convertir fibroblastos en miofibroblastos y que son capaces de depositar entonces matrices. Este es un epitelio respiratorio y vemos cómo hay un montón de glándulas submucosas acá. Y el pulmón de una persona con EPOC, quizás lo que más llama la atención acá, y no sé si lo alcanzan a ver, sí, es un pigmento negro que hay. Y ese pigmento se le conoce como antracosis. El pigmento negro que hay es el pigmento. Todos acá probablemente tengamos antracosis, unos más que otros. Las personas que fuman o que fumamos alguna vez, pues tenemos pigmento antracótico porque eso no se va, es como un tatuaje. Entonces, y las personas que fueron fumadores, en la actualidad ya no decimos activos y pasivos, sino fumadores de segunda mano. Una bobada, pero es lo mismo. Pero pues como se supone uno tiene que hablar con lo que está a la vanguardia, entonces ya no decimos fumadores pasivos, sino fumadores de segunda mano. Es exactamente lo mismo. También pueden tener, digamos, pigmento antracótico, que es lo que se ve más oscuro. Y si ustedes ven la región de la periferia, sobre todo en el lóbulo apical, pues podrán encontrar unas áreas enfisematosas. Y ahí es donde les digo que la bronquitis y el enfisema coexisten. No es que estén por separado. Los bronquios, por supuesto, se van a ver ligeramente engrosados porque va a haber una hiperplasia de las glándulas. Los observamos, pero vean que respetan una regla que hay, y es que los bronquios no pueden llegar hasta 2 centímetros antes de la plena. No pueden pasar. Es decir, solamente llegan hasta ahí. De ahí en adelante ya son ramificaciones muy, muy pequeñas. Esta es la gráfica de Robbins, y para que vean que hasta Robbins se equivoca. ¿Qué es lo que está mal allí? Acá están los sopladores rosados o enfisematosos, acá están los bronquíticos crónicos o abotagados azules.
Estos sopladores rosados tienen accesos de tos sin expectoración. Un acceso de tos es que la persona tose y no puede parar de toser, ¿verdad? Pero sin expectoración. Mientras que los bronquíticos sí tienen movilización de secreciones, a veces pueden ser hasta purulentas. Acá lo que está mal es que el tórax en barril no es frecuentemente relacionado con las personas con bronquitis, sino con los pacientes enfisematosos, porque ellos están hiperinsuflados, tienen mucho aire en los pulmones. Entonces el tórax, el manubrio del esternón ya no se ve tan hacia adentro, sino que por el contrario es como si fuera un pectus caribatum, pero no tan así. Los hematocritos pueden estar alterados y por eso digamos que en parte los pacientes pueden verse de alguna manera cianóticos, mientras que la saturación de oxígeno suele ser un poco más alta en los enfisematosos que en los bronquíticos. Ya dijimos que acá no tienen moco, mientras que acá sí tienen moco. Listo. En relación al asma, que dijimos que también hace parte de las obstructivas, pero que dijimos que es reversible, pues vamos a mencionar que es un trastorno crónico también, que se caracteriza por sibilancias, disnea y tos. La obstrucción de las vías respiratorias en este caso es intermitente y además reversible, y participan principalmente eosinófilos en el desarrollo de esta enfermedad. Así que su patogenia está más bien explicada por hipersensibilidades de tipo 1, en el que tenemos una exagerada liberación de inmunoglobulina E, que además condiciona la degranulación de mastocitos, con liberación de un montón de histamina. Ahora, no solamente hay un tipo de asma, y ya vamos a ver. ¿Cuáles factores de riesgo tengo entonces para que un niño desarrolle asma? Uno muy importante es el factor genético, es decir, el antecedente familiar. Si usted tiene antecedente familiar de que sus padres tuvieron asma, ese es un factor de riesgo. ¿Cuál otro? Exposición al ambiente que haga la sensibilidad. Este es uno, la prematurez sí. Harold, ¿cuál es? Las exposiciones que tenemos. La exposición sí, particularmente una exposición. Los hijos de padres fumadores tienen un riesgo incrementado para desarrollar asma. No importa si el papá o la mamá sale a fumar y luego ingresa, porque es que resulta que el tabaco se queda pegado en la ropa y en el aliento. Entonces luego el papá va o la mamá va y alza al bebé y pues lo está exponiendo al tabaco. ¿Cuál otro? Pero puede ser como el contexto, o sea, el ambiente siempre se queda parte del cigarrillo. Por ejemplo, una casa con humedad, una casa con humedad, no fue. Hay que decir el ejemplo de los asfalto. Asfalto. No, el asbesto no genera asma, genera mesotelioma, pero asma no. Todos aquellos pacientes que tienen algo que denominamos marcha alérgica, es decir, que tienen un montón de alergias a cosas. También les mencioné eso en la clase. Entonces el niño que cuando nació le dio pañalitis o dermatitis del pañal, que más adelante cuando está un poquito más grandecito le da dermatitis. Todo le da dermatitis. No le pueden poner una correa, no. O que más adelante empieza a presentar rinitis. Esos pacientes que hacen marcha alérgica y que además usted les ve que acá en el párpado inferior tienen las dos lineecitas del alérgico, ¿verdad? Y que tienen el saludo del rinítico, que es como está, ¿verdad? Entonces, esos pacientes tienen un riesgo incrementado de asma, particularmente del asma alérgica, ¿verdad? Porque hay otros tipos de asma. ¿Qué tan probable es que uno le descubra el asma después de los 21? Sí puede ocurrir, pero no es De los 21, pero no es un asma de tipo alérgico convencional, sino vamos a ver que es un asma que denominamos asma del adulto. Bien, entonces en cuanto a la patogénesis, pues los factores que contribuyen a ese desarrollo, ya dijimos que uno es la hipersensibilidad, si usted es atópico o alérgico, la inflamación crónica de la vía respiratoria en los niños que tuvieron bronquiolitis o que estuvieron hospitalizados, los que son prematuros, ¿verdad? Y
Y algunos que tengan alergia, por ejemplo, a alimentos, esos también tienen un riesgo incrementado de presentar asma. En el caso de los niños, es que hay una, no sé qué tan, he visto que ha aumentado más ahora, que hay niños, bueno, recién nacidos, que tienen alergia a la proteína de la leche, no solo de vaca, sino de la mamá también. En ese no, o sí. Es decir, sí es un factor de riesgo para el asma, pero en relación a eso, yo quiero que, es decir, ustedes están muy jóvenes, pero los humanos hemos satanizado cosas de manera intermitente y cíclica. Entonces, ahora yo sé que a todo el mundo le dicen como coma huevo, que eso es buenísimo, es un alimento que tiene proteína, que además tiene un montón de grasa, todo eso es bueno. Pero desde hace un tiempo, o sea, hace un tiempo, varios años, el huevo era como un pecado. La gente comía huevo y mejor dicho, y si usted le pregunta a los abuelitos, ellos todavía creen que no pueden comer huevo todos los días, ¿verdad? Porque les aumenta el colesterol. Entonces hay un montón de mitos. Ahorita estamos como en el mood de que el arroz es la peor cosa del mundo. Entonces no podemos tampoco satanizar todos los alimentos, es decir, hay alimentos que claramente son malos y que si usted pudiera eliminarlos de su vida pues sería lo máximo, y uno son los ultraprocesados y dos son los azúcares. Si usted pudiera eliminar esos dos alimentos de su vida sería lo máximo. El alcohol. Ahora, hay que pensar también de manera evolutiva, es decir, nosotros evolucionamos pues comiendo esto todo el tiempo, no hay una razón para que de un momento a otro, no hay una razón evolutiva para que nos volvamos alérgicos a esto. Quizás las personas que antes eran alérgicos a eso pues simplemente morían porque no había tratamiento, se nutrían y ya. En la actualidad pues digamos que como ha avanzado la ciencia pues nos permite diagnosticar enfermedades que antes no diagnosticaban. No quiere decir que esté más, es como el cáncer. Pues probablemente vemos ahora más casos de cáncer, uno porque la población ha envejecido más, antes la expectativa de vida era 30 años y a los 30 años ¿a quién le da cáncer? Pues a los niños nada más, pero esos tienen una causa pues genética y pues ya los elimina de la reproducción pues. Pero ahora que la expectativa de vida por ejemplo en Colombia para las mujeres es alrededor de 80 años, pues imagínense, usted le puede dar cualquier cáncer. Ahora, antes la visión que había sobre el cáncer era una visión mágico-religiosa. No quiere decir que en la actualidad no haya una visión mágico-religiosa del cáncer, porque todavía la hay, ¿verdad? Pero antes la gente se moría de mal negro, o que le hacían un rezo, o le hacían un entierro, bla, bla. Pero eso era cáncer. O sea, la gente se moría de cáncer. No era ninguna de esas cosas. No quiero decir que uno debe desestimar las creencias de las personas, no. Pero ustedes como estudiantes de medicina no pueden explicar el deterioro físico de una persona durante 6 meses con adenopatías y que entonces ahora se puso histérico que porque le dieron un bebedizo, o sea, de verdad no. O sea, no puede ocurrir. Yo entiendo que hay muchas ramas de la medicina y que hay una rama de la medicina que es bioenergética y demás. Y hay medicina alternativa y bla bla, en fin. Y es respetable, pero pues cada uno se dedica a lo que tiene. O sea, usted no va a llevar al paciente con carcinoma de mama al médico bioenergético. No, pues lleve a alguien quizás que tenga una afección psicológica que no le permita y que necesita como un manejo integral, lleve a ese. Pero alguien con cáncer de mama pues necesita cirugía, quimio y radio. No necesita un rezo ni una cadena de oración. O sea, no hay que hacer. Bien, en relación al asma, entonces, lo que ocurre es que como es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, pues normalmente hay un alérgeno al que la mayoría de las personas no deberían despertar ningún tipo de respuesta, pues esas personas terminan generando una respuesta exagerada. Les decía que hay un aumento en la liberación de factores proinflamatorios, un aumento en la liberación de inmunoglobulina E, es decir, de un anticuerpo, que se une sobre